Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa hora compartimos la palabra del Señor una vez más en Filipenses capítulo 1 y versículo 21 al 24. La palabra del Señor dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. La palabra del Señor nos enseña acerca del estado de los muertos. Entonces, la sana doctrina, vamos a meditar en ella acerca del estado de los muertos. En este texto que hemos leído, para el apóstol Pablo, Cristo es el sentido único de la vida. Por lo tanto, la muerte, lejos de ser una pérdida, es un beneficio, pues le une más a Cristo. La palabra estar con Cristo después de su muerte se relaciona con la esperanza de la resurrección. A lo cual Pablo dice es muchísimo mejor. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el estado de los muertos según la doctrina cristiana? El estado de los muertos se le llama también al estado intermedio, porque la muerte es el período que media entre la vida física y la vida de resurrección. La muerte física se produce en el momento en que el alma se separa del cuerpo, el cuerpo va al polvo de donde fue tomado y el alma pasa al estado intermedio. Para comprender lo que sucede en el estado intermedio es importante establecer las diferencias que se han producido en él a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un antes, un durante y después de ese momento cumbre o el centro del Evangelio. Primero, antes de la muerte de Cristo, el estado de los muertos fue descrito por el Señor Jesús en su relato del rico y Lázaro. San Lucas capítulo 16 y versículo 22, dice la escritura: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. En esta porción se establece que después de la muerte, las almas de los muertos son conducidas a un lugar llamado Hades. Este lugar, situado en el centro del planeta Tierra, estaba dividido en dos secciones separadas por un abismo. La parte superior del Hades se llamaba seno de Abraham o paraíso. Este era un lugar de consuelo donde reposaban las almas de los justos. La vida del pueblo de Dios en el cielo es presentada como una fiesta donde el anfitrión es Abraham. Y Lázaro se siente en el lugar de honor cerca del anfitrión, por eso le llaman el seno de Abraham. La parte inferior era llamada solamente Hades, y era un lugar de tormentos donde era arrojada las almas de los injustos. Es importante también notar en este relato que las almas de los muertos continúan en completa conciencia. Pueden reconocerse entre ellas, poseen sensibilidad, pueden comunicarse, recuerdan sus vidas en la tierra, recuerdan a sus familiares que todavía están con vida, como lo vemos en San Lucas 16 del versículo 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Amén. En segundo lugar, durante la muerte de Cristo,
Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió al Hades, al lugar de consuelo donde estaban las almas de los justos. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículos 18 y 19. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El propósito de descender al Hades era de llevar a las almas de los justos la buena nueva de que las promesas de redención habían sido cumplidas en Cristo Jesús. Otros pasajes que demuestran el descenso de Cristo al seno de Abraham o paraíso son, por ejemplo, Mateo capítulo 12 y versículo 40. Dice la Escritura, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O como también le dijo Jesús al malhechor en la cruz en San Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, se llevó consigo las almas de los justos que durante los siglos anteriores habían aguardado su llegada en el seno de Abraham. En Efesios capítulo 4 y versículo 8, la Escritura dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. Preciosa palabra. Ahora, en tercer lugar, después de la resurrección de Cristo, al ascender a lo alto, Jesús trasladó el paraíso hasta el tercer cielo. En 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 2, dice la Escritura, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entiéndase el tercer cielo como la morada de Dios, el paraíso. Los injustos fueron dejados en el Hades, que continúa estando en el centro de la tierra, y es el lugar donde son depositadas las almas de los incrédulos en la actualidad. Cuando una persona muere en sus pecados, su alma es llevada al Hades, en donde es atormentada hasta que llegue el día del juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Dice la Escritura, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aleluya. En cuanto a los justos, cuando mueren, sus almas son llevadas de inmediato a la presencia del Señor, al paraíso. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 6. Dice la Escritura, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, dice, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La razón por la que antes de la muerte de Cristo, las almas de los justos no pasaban a la presencia del Señor de inmediato, como sucede en el presente, era que la sangre que quita el pecado del mundo no había sido derramada. Pero cuando Cristo murió, descendió a dar la buena nueva a los justos, los tomó con él al tercer cielo y ahí está recibiendo a todos los que duermen en él. Su sacrificio ha hecho toda la diferencia. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados y dar vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Él estamos seguros. Y como dice el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Estaremos una eternidad con Él, los que hemos creído. Pero si tú no estás seguro dónde pasarás la eternidad, ven a Él. Cristo te ama. Dios les bendiga a todos. Amén.